como la elevación de los precios de los hidrocarburos, la crisis energética en Europa, Sí. la misma situación política energética aquí en México. Y creo que todo va relacionado con el tema de la transición, ¿no? Entonces, no sé si quieres ir comentando, por Sí. dónde qué es lo que nos quieres compartir y ya ahí le vamos dando un poquito, ¿no? Fíjate que a mí me gustaría como darle una visión, pues jurídica, ¿no? O sea, derivada de mi formación. Sin lugar a dudas, creo que la geopolítica también tiene un valor importante, pero no es una disciplina que conozca tanto, sin embargo, no deja de ser valiosa. Pero, por ejemplo, o un acuerdo que fue muy importante, pues es el famoso Acuerdo de París, ¿no? Donde justamente las naciones se obligaron a reducir las emisiones de gas invernadero. Y justamente México, a través de las famosas contribuciones determinadas, dijo que para 2024 el 35% de la electricidad provendría de energías limpias y para 2030 el 43%, ¿no? Entonces, digamos que el Acuerdo de París pues, es un acuerdo importantísimo justamente para la transición energética, pero antes de profundizar un poquito más, me gustaría hablar que qué es la transición. Digo, pues la transición es esta sustitución de las energías o de los recursos fósiles por recursos o energías limpias, ¿no? Y evidentemente, como bien lo dice la palabra, es un proceso, ¿no? Es un proceso y también hay que entender, creo que nosotros como consumidores, que del petróleo no solo se deriva los combustibles, sino que también hay otros productos que salen del petróleo, ¿no? Entonces, creo que es complicado en ese sentido, no solo únicamente hablar de los energéticos, sino también de los productos derivados del petróleo, que de igual u otra manera, pues no van a contribuir tanto a la transición en virtud de que dependemos mucho del petróleo, ¿no? Y por otra parte, con la reforma energética de 2013 y las leyes secundarias, justamente en 2015 se publicó la Ley de Transición Energética, ¿no? En la cual justamente se trata de promover justamente las energías limpias, ¿no? Y el Estado se obligó a llevar a cabo un documento que es la estrategia de transición para justamente el uso de energías limpias. Pero hay un dato muy interesante porque para efectos del 2020, cuando esta nueva administración entró en vigor o en 2018, pues traen una visión muy diferente de lo que teníamos hace algunos años, ¿no? Entonces, algo que si ustedes revisan con un poquito más de detalle, el Estado mexicano dice que el 35% para 2024 vamos a generar energías limpias, el 35%. Pero si ustedes revisan el de etapa de transición energética o el porcentaje de generación de energía limpia que se va a producir, dice que va a ser el 39% para 2033, algo que de una u otra manera incumple el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París dice que el 43 va a ser en 2030, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, pues ya se sabe, por esa estrategia de transición, que es la política pública o la acción en la cual se va a producir esta transición, pues que no vamos a llegar, ¿no? Y otra situación que de una u otra manera colaboraba y que también incentivaba para que el sector privado estuviera involucrado en la transición energética, pues eran los certificados de energías limpias, ¿no? Que eran emitidos en las subastas de largo plazo y que se comercializaban justamente en el mercado de los CELS, de los certificados de energías limpias, ¿no? Entonces, pues estos incentivos se han quitado o se quieren quitar justamente con la reforma, con la iniciativa de reforma. Pero algo que también creo que es muy importante es que esta administración cree que únicamente el Estado puede estar a cargo de esta transición energética. Y de tal manera que no coincido porque creo que es importante que tanto el sector privado como el sector social, la sociedad civil también esté involucrada y también el Estado. Partiendo también que, bueno, que la Constitución establece que dice que tanto el sector público y privado social tienen que estar involucrados en el desarrollo económico o en las actividades económicas, el artículo 25, ¿no? Entonces, creo que es un tema bastante interesante. Ya que nos compartes el tema legal, pues sí, creo que la transición energética es un proceso, como tú lo dices, de manera paulatina y no es instantáneo.
si nos vamos como el antepasado, desde la historia, desde que el hombre empezó a utilizar la energía para moverse, primero era cuando no había hidrocarburos, no había nada, entonces primero empezaron con el aceite de ballena, ¿no? Entonces en ese tiempo era como el oro en ese tiempo de la energía, ¿no? Para la calefacción, la iluminación. Después vino la era del carbono, del carbón, perdón, y las personas, y todas aquellas regiones, países que tienen el carbón, pues tienen el control, ¿no? Después del carbón vino la máquina de vapor, empezaron las comercializaciones, el movimiento. Entonces después vino ya la era del petróleo, ¿no? Y vino la era del boom, ¿no? Yo creo que el petróleo vino para quedarse durante mucho tiempo todavía, como lo comentas. Y ahora viene, ya que se termina la era petrolera, no es que se termine como tal era petrolera, pero los hidrocarburos van a dar el pie ahora con el gas natural, ¿no? Que se supone que se consideraba como la pieza clave de la transición energética. ¿Por qué? Porque a pesar de que sigue siendo un hidrocarburo, pues emite menos contaminación. Llega la época en la que el gas natural empieza a bajar de precio, de costo en comparación con otros años, entonces más accesible para algunos países. Y ahora las regiones o países que cuentan con el gas natural son como las regiones que dominan ahorita el mercado, ¿no? Y esta etapa yo creo que es muy importante, aunque no sé si con esto del Acuerdo de París, que probablemente muchas metas no se cumplan, no solo en México, sino en otras regiones, todavía es momento de llamar como el gas como el agente de transición, ¿no? Porque ahorita ya estamos en un punto en el que probablemente ya las energías renovables tienen que entrar más de lleno, como más fuertes. Y sí, en los últimos años hemos visto que a lo mejor las inversiones son más accesibles en las energías renovables que hace años, ¿no? Ahora, agrégale otra variable más a todo esto, de las reducciones de CO2, que es la pandemia del COVID, que como bien lo dices, ha tenido como una contribución como muy fuerte en el retraso de la transición energética, tanto para la parte pública como para la parte privada, ¿no? Entonces, si bien este cambio de administración tiene otro concepto, sí estoy de acuerdo contigo que tanto el sector público como el sector privado, como el sector social tienen que tomar como cartas en el asunto hacia dónde tenemos que llevar el tema de la transición energética, ¿no? Este, y pues, más que eso, yo creo que un punto importante que se considera es como el objetivo central de la transición energética de manera legal es reducir las emisiones de CO2, ¿no? Como que ese es el principal objetivo. Pero algo que también que creo que es muy importante es que más allá de la simple reducción de las emisiones de CO2, hay un trasfondo más atrás de lo que trae consigo este tema de la transición energética, por ejemplo. A lo mejor no solamente centrarnos como cuando como un caballo tiene como una visión derecha, ¿no? Sino la reducción de las emisiones de CO2 que va a traer también. Que mejore el tema de la salud, porque por Totalmente. ejemplo, las emisiones de CO2 han generado muchas, muchas muertes a nivel mundial, ¿no? Ese es un tema. La otra es el acceso a la pobreza, perdón, la reducción de la pobreza energética, que es un tema como que todavía sigue en pie. Mucho se habla de la pobreza energética, de cómo reducirla, pero hasta la fecha todavía tenemos grandes niveles de pobreza energética. Y ahora imagínate, ¿no? Si no contamos con una matriz como muy diversificada, si no nos apegamos a un marco legal que facilite como que las herramientas o los instrumentos legales y económicos para que se instauren nuevas tecnologías para la generación de energía, pues no vamos a poder combatir eso, ¿no? El acceso asequible a energías como más económicas, los hidrocarburos siguen estando como en un mercado muy volátil. Ya lo que les pasó a los europeos en este invierno, que viene la pandemia, se agota las reservas de gas, cierran todo, China empieza a consumir, los europeos ya no tienen gas, después vienen los noruegos que dicen, ¿sabes qué? Voy a mantener mis ductos y cerrar las hidráulicas, no hay agua. Entonces
llega un punto que los europeos se encuentran en un predicamento, ¿no? Pero ¿qué es lo que trata de dar con esto? Yo creo que la pandemia lo que trajo es la vulnerabilidad de las matrices energéticas. Mostró qué tan vulnerables son las matrices energéticas de cada país y de a lo mejor de la región europea, ¿no? Que a lo mejor no tienen, a lo mejor les falta como infraestructura en almacenamiento de gas natural, a lo mejor le hace falta todavía invertir como en esta parte de las energías renovables, como que creo que es necesario ya agilizar nuevas políticas o nuevas leyes o nuevos instrumentos regulatorios que fortalezcan y que apresuren este tema, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar y lo que se viene, ¿no? Entonces por ahí podemos como tener un foco rojo, ¿no? Para de aquel lado, ¿no? Y para el Claro. caso de México, pues también es importante, ¿no? En temas, en charlas pasadas habíamos comentado que México requiere como, no sé, otro tipo de política que esté como que en visión en pro de hacia dónde va todo, ¿no? Porque a lo mejor cada política pública viene y se instaura de una manera por una, no sé, una ideología y viene y llega la otra y borrón y cambio nuevo, ¿no? Pero ya son cuestiones como más políticas de decir quién es mejor que quién, ¿no? Y quién mostrar quién fue peor que quién, pero yo creo que la política mexicana en el sector energético tiene que ir hacia un sentido, hacia la transición y no pensar que el fin de los hidrocarburos va a llegar, porque no, digo, yo creo que México es un país muy rico en recursos naturales, tiene como la capacidad para generar energía limpia, tiene la capacidad de producir gas, de producir petróleo, pero yo creo que debe ir encaminado hacia una matriz energética que permita que México no esté vulnerable ante situaciones como la del COVID, a las situaciones como los inviernos, como la parte que Cerró Texas. Entonces, y sobre todo, ¿no? Más allá de la parte macro, bajarnos un poco más, ¿no? Y que el objetivo real de la transición energética es poderle ofrecer a la sociedad energía limpia, energía libre de contaminantes, energía asequible y sobre todo que la pobreza energética se reduzca, ¿no? Que a lo mejor mucha gente pueda decir, bueno, al final ya tengo un panel solar que me permite ahorrar luz, que dejemos de usar el carbón y la leña, porque al final suelen tener problemas a la salud, ¿no? Entonces creo que por ahí podemos ir tomando como conciencia de que la transición energética hay que aplicarle un zoom, que no solamente se quede en la parte de la reducción de las emisiones de CO2, ¿no? Fíjate que ahorita que dices eso, recientemente leí una estadística de la Asociación Internacional de Energía, donde dice que en 2020 hubo una reducción de las emisiones de gas invernadero. Evidentemente, todos a nivel mundial, por la pandemia, ¿no? Al final le dimos un respiro al planeta, digo, dentro de todo lo malo que pasó en 2020, de todas las muertes y que el gran desconocimiento que teníamos de COVID, pues realmente fue un descanso al planeta, ¿no? Pero algo que creo que me gustó mucho lo que comentaste, ¿no? Que el petróleo, yo tampoco no creo que se vaya a ir, al menos en unos 30 años, ¿no? Sin embargo, ya empresas petroleras ya están empezando a transitar hacia las energías limpias, por ejemplo, Total, la misma inclusive Shell ya tiene una perspectiva más que el negocio de los hidrocarburos, ¿no? Además, pensando que también los hidrocarburos, pues, son un recurso no renovable. Creo que Diego se nos fue, ¿no? No sé si ahorita, yo creí que era yo, pero creo que Diego no sé si ahorita se va a volver a conectar o se le fue la conexión a internet.
Sí, mientras tanto, yo creo que mientras Diego se conecta, creo que ya tenemos algunas preguntas en el chat que creo que podemos ir, bueno, que podemos ir contestando. Y ahorita que se vuelve a incorporar Diego, pues yo creo que puede ir complementando las mismas preguntas que se han puesto en el chat. De la primera pregunta es que nos ponen nuestros usuarios. ¿Puede hacerse cargo la CFE de la política industrial de la transición energética? ¿Y a quién le toca desarrollar una política industrial? Buena pregunta. Yo creo que, como lo bien comentamos hace un rato, yo creo que es importante que no solo la parte estatal o el Estado se haga cargo de la transición, ¿no? Sino que en conjunto la con la industria privada y sobre todo la sociedad civil, que es la que es el reflejo de los usuarios finales, permitan generar políticas públicas que faciliten el acceso a energía limpia y asequible y sobre todo generar los medios para que la transición energética se lleve a cabo. Yo creo que no podemos dejarle toda la responsabilidad de una sola entidad para llevar a cabo el tema de la transición energética. Para empezar, desde el punto de vista legal, con la aprobación de la reforma, CFE que estaría instruida en la Constitución, cosa que ni siquiera la Secretaría de Energía tiene, ¿no? Entonces yo creo que aún es muy importante que la Secretaría de Energía lleve como las riendas de la política pública en materia energética, de la transición y sobre todo que pues y que se acompañe y que se refuerce la industria privada y sobre todo de la sociedad civil. Creo que digo ya se está volviendo a conectar. Ya, una Mientras, disculpa, ya saben. sí, no, Diego, estábamos platicando mientras regresabas, Ajá. sobre una pregunta que nos hacían en el chat Ah, nuestros perfecto. compañeros y que decía que puede hacerse cargo la CFE de la política industrial de la transición energética. ¿A quién le toca desarrollar una política industrial? ¿Tú qué piensas, Diego? Fíjate que qué interesante pregunta. La iniciativa de ley menciona que la transición energética únicamente va a estar a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Sin embargo, con base en lo que comenté hace un momento al iniciar la plática, desde mi perspectiva no solo tendría que ser la Comisión Federal, sino también el sector privado y el sector público. Digo, el sector social, la sociedad civil. Yo creo que el Estado a lo largo del tiempo ha demostrado que no tiene la capacidad, además de que creo que ha sido un pésimo administrador de los recursos. Entonces, yo creo que si bien el Estado, como bien ahorita, y me gustó mucho lo que comentó hace un momento José, relativo a los derechos humanos, relativo al derecho a la salud, y yo agregaría a un medio ambiente limpio, el Estado tiene la obligación de garantizarlo, y eso viene en la Constitución, ¿no? Pero al final de cuentas, el Estado ha demostrado que es ineficaz en muchas situaciones. Por tanto, yo creo que tanto el sector público, privado y social debiesen estar involucrados. Inclusive, en el Parlamento abierto que ahorita se está comentando o que se está desarrollando, han comentado eso, que el Estado no únicamente debiese estar a cargo de la transición energética, sino que otras entidades, las empresas del sector, así como la organización civil o la sociedad civil, debiésemos estar organizados justamente para garantizar esa transición, ¿no? De tal manera que la política pública debiese estar dividida no solo en estas tres aristas o en estos tres medios, ¿no? Esa es mi perspectiva. Y la otra pregunta que aquí comentan también es respecto al gas natural. Le dice, ¿quieren hacer monopolio a la CFE en el tema del gas? ¿Tú qué piensas, Diego? Pues realmente no, o sea, han existido en México, bueno, como sabrán, existen las provincias petroleras, ¿no? O las provincias. Entonces, por ejemplo, en Monterrey, Coahuila, tenemos una provincia petrolera que es la de Burgos, ¿no? Que esa zona es rica en gas natural, ¿no? Pero el problema más bien es que esa actividad estaría designada a la Comisión Federal de Electricidad, digo, a Pemex. Ahorita no hay, hasta que hayan anunciado alguna empresa que se dedique a la exploración por parte de CFE que lleva a cabo esa actividad,
¿no? Aparte de que el objeto de la CFE es la generación de energía eléctrica principalmente, entre muchos otros apartados con base en la ley de la CFE, pero no está a cargo del gas natural. Yo creo que más bien lo que pasa es que México no ha tenido más bien la capacidad de producir el suficiente gas natural y por eso es que estaban esas nuevas técnicas denominadas como el fracking o la fractura hidráulica para la obtención del gas natural, pero ese es otro tema bastante complejo porque tiene temas o consecuencias no solo ambientales, sino también económicas, ¿no? De tal manera que pues digamos que aparentemente sale la solución, pero hay otro problema más grande, ¿no? Como por ejemplo, yo el fracking, pues no creo que sea algo tan idóneo en virtud de la gran cantidad que se utiliza, ¿no? Pero bueno, esa es mi perspectiva. Sí, y más que, bueno, retomando la pregunta de lo del tema del gas, que si CFE quiere como monopolizar la cuestión, regresando como al tema de que el gas natural ahorita es como es el agente de transición energética, en caso de que esto llegara a ser, pues limitaría mucho más la competencia, ¿no? Pero yo considero que se requiere que eh, instrumentos legales que permitan como que la libre competencia y que el mercado, ¿no? del gas natural como que sea abierto, ¿no? Para que así poder acceder a mejores precios de la electricidad, porque si al final se fija un precio de la cuestión de la molécula del gas natural, pues va a ser muy complicado que volvamos a lo mismo, que avancemos hacia mejorar o hacia alcanzar que los usuarios finales probablemente a través de los subsidios puedan acceder a buenos precios, pero es que ¿en qué va a pasar, no? Que se va a ver afectado en las finanzas públicas a través de los subsidios. Actualmente yo creo que las políticas a nivel mundial, yo creo que los subsidios si no son una vía para mí son una limitante a la transición energética porque así incentivamos a continuar quemando hidrocarburos a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar, la eliminación de los subsidios llegaría bien cuando exista un mercado competitivo, cuando no se tenga la necesidad de agregarle más dinero para que un usuario final pueda acceder a un servicio energético, ¿no? Sino que, como tú lo dices, el Estado debe garantizar, primero que nada, que nosotros o que garantice que a través de las políticas públicas, a través del marco legal, no todos nosotros podamos acceder a energéticos a precios competitivos. Y yo creo que al generarse un monopolio, a lo mejor no vamos a ver como un incremento directo, pero sí a través de las finanzas públicas y los subsidios, ¿no? Y ahí viene otra cosa, ¿no? Que la transición se va a alentar más porque finalmente, como tú lo dices, el Estado no puede garantizar todo el capital suficiente para, para, para llevar a cabo la transición. No sé, a lo mejor tendría que subir impuestos o algo diferente para que permita como regenerar el capital. Ahí es donde entra la industria privada, ¿no? Y yo, pues eso también es como muy, muy, muy importante porque ahí viene el capital y a través de la sociedad civil, yo creo que es el reflejo de la sociedad y que a partir de la sociedad civil podemos como mostrar cuáles son las necesidades reales y sobre todo proteger los derechos humanos y energéticos del consumidor final. Sí, y además de que, por ejemplo, algo que es importante también mencionar es que el hecho de que el Estado no esté garantizando el derecho a la salud, ¿no? En el sentido de que si nos pusiéramos a pensar cuántas enfermedades se generan por estar respirando CO2, ¿no? Y que al final de cuentas el Estado no está garantizando nuestro derecho a la salud y que cuando una persona se enferma, ¿cuánto le cuesta al Estado? ¿No? Entonces, ¿qué mejor que garantizar la transición a efectos de tener menos muertos, pero también menos gasto, ¿no? Entonces, no es una sola cuestión del derecho humano, sino también de lo que se pagan o de lo que pagamos los contribuyentes por ese sistema de salud, ¿no? Porque dice, o sea,
Eso de que dicen que los servicios son gratuitos, yo siempre lo pongo entre comillas porque al final nos cuesta a los contribuyentes, ¿no? O sea, nosotros los ciudadanos somos quienes pagamos esos servicios, ¿no? De tal manera que yo creo que el hecho de que no sean suficientes, pues evidentemente hacen que incrementen los impuestos, ¿no? O las contribuciones, que sería el término correcto. Pero al final de cuentas, yo creo que la política pública en ese sentido o esta visión que tienen, pues no la comparto porque creo que necesita de otros elementos. Además de que recientemente CONACYT publicó un sitio que se llama Planeas, que era lo que iba a comentar hace un momento, ya me acordé, Planeas 2022, donde podemos ver o visualizar cuántas centrales eléctricas hay y a partir de qué energía. Y el carbón todavía tiene un pedazo del pastel importante. Ahí quien encabeza es los ciclos combinados, ¿no? Pero el carbón tiene una participación todavía muy importante, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, todavía necesitamos las viejas centrales eléctricas para generar electricidad, aparte que contaminan, más cara, ¿no? Entonces, creo que sí es una situación que nosotros como consumidores, como abogados, como especialistas en estos temas, pues darle también a la opinión pública que conozcan que pues no estamos colaborando tanto para el tema del efecto invernadero, ¿no? Que sí hay, y creo que salió, ¿no? Que uno de los senadores de Morena era uno de los proveedores de carbono que representaba a un gremio del carbón, y pues ahí hay una situación más política que ambiental o energética, ¿no? Entonces, desgraciadamente, había un teórico de la teoría del Estado que mencionaba que la política subordinaba al derecho, ¿no? Y yo creo que eso pasa. O sea, al final de cuentas, el derecho únicamente sirve como un instrumento, ¿no? Entonces, y creo que no se preserva justamente en esta ocasión, pues el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente, porque al final, pues nosotros ya, bueno, yo creo que ya siento que llevo la mitad de mi vida, ¿no? Pero las personas que apenas van a nacer, pues ahora sí que qué recursos naturales o qué planeta estamos dejando para ellos, ¿no? Y algo que creo que es importante ahí respecto al Estado, yo creo que es importante como recalcar que las instituciones autónomas que son parte del Estado, pues también son muy importantes, ¿no? Para evitar este tipo de cosas o este tipo de malas prácticas, porque a lo mejor pueden decir que estas instituciones favorecen, etcétera, ¿no? Pero, ¿quién nos va a garantizar que el Estado, con el poder o las políticas públicas como la que se proponen, van a garantizar que haya alguien de buena fe ahí, ¿no? El tema, ¿no? Que hace fe prácticamente, como lo comentaba ahorita que te desconectaste, es con la propuesta que está como proponiendo que CFE se muestre en estos artículos 26, 27, para quedar en la Constitución, que ni siquiera la Secretaría de Energía va a quedar. Entonces, ¿quién nos va a garantizar que no va a venir alguien y se va a aprovechar de eso, ¿no? O sea, que no sabemos en verdad. Por eso yo creo que sí se requieren como de que estas instituciones autónomas o que se nivele el nivel se mejore el nivel de transparencia para garantizar que pues que la política energética se esté llevando de manera adecuada y como se está planeando, ¿no? Porque probablemente el acuerdo de París ahí esté, ¿no? Y a lo mejor tengamos un marco de la ley de la transición energética que dice que quiere llegar a tanto, ¿no? Pero pues si abajo las acciones las leyes están o buscamos los huecos legales para no cumplirlas, pues al final no estamos logrando nada, de nada sirve, ¿no? Entonces, por eso como es muy importante que no solamente el Estado, se meta de lleno como a la aplicación de estos temas de la transición energética, ¿no? Total. Porque al final los usuarios finales son los que terminan perjudicados. Por ejemplo, hemos tratado como de acceder a nuevas, a nuevas tecnologías, ¿no? A lo mejor tener un techo solar para mejorar como la calidad del aire de otros pueblos. A lo mejor comentas, que las carboeléctricas probablemente no sea una generación importante, pero aún así no dejan de contaminar. Y más en nada las comunidades que están aledañas a estas plantas. A lo mejor las políticas públicas dicen, no, pero es de que
ve a China, ve a Estados Unidos, tienen un buen de capacidad carboeléctrica y nadie les dice nada, claro, ¿no? Pero pues no se trata de que si ellos, nosotros también, sino ver desde el punto de vista micro y revisar si las comunidades que están aledañas a esas carboeléctricas no están sufriendo un cambio o a lo mejor tengan problemas de salud, enfermedades respiratorias o cosas así. De igual manera con con las plantas termos que están a base de combustóleo. A lo mejor muchos defienden que no están produciendo tanto CO2, pero al final están produciendo y eso puede afectar a las comunidades que están aledañas. Entonces, no se trata de ver quién más, quién menos, sino de al final garantizarnos, como dice, creo que el artículo cuarto, corrígeme, de la Constitución, que dice que el Estado, pues tiene, como tú lo mencionas, tiene que garantizarnos un ambiente, pues limpio, ¿no? Es Un correcto. medio ambiente limpio, ¿no? Y pues regresando a las preguntas, aprovechando, que comentan en el chat que si el gas natural es como un aliado para la transición. ¿Cómo ves, Diego, ahí? Total. Pues mira, como ahorita bien lo dijo José, sí contamina, pero porque no deja de ser un hidrocarburo, pero al final de cuentas creo que es un poquito más amigable, ¿no? El problema es que México pues no tenemos como tanto o no tenemos la tecnología para extraer ese gas, ¿no? Tan es así, ni siquiera hace unos años teníamos los gasoductos, ¿no? Recientemente llegaron muchas empresas como tipo TC a México justamente a construir estos gasoductos. Y también no es tan sencillo construirlas en virtud de todas las situaciones económicas y sociales que hay alrededor de esos gasoductos, ¿no? Entonces, es un reto importante y muy multidisciplinario, ¿no? Porque incluso lo que comentábamos hace un momento, los medios para la extracción, ¿no? O sea, también del petróleo, cuando hay exploración, también se saca gas natural, ¿no? Pero es otro tipo de gas al gas shale, o el gas lutitas, ¿no? Ahí que se rompe la piedra. Entonces, creo que hay una gran área de oportunidad. Sin embargo, creo que incluso, no sé si sabían, pero a veces Pemex, cuando no tenía o que no tiene la suficiente capacidad, venteaba el gas, ¿no? O sea, se desperdiciaba, no le daban ese tratamiento y contaminaba muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una mala política en ese sentido, ¿no? O sea, no hay como esa, o sea, las personas que están en los cargos públicos no tienen esa visión o la gran mayoría de preservar el medio ambiente, ¿no? Y creo que para nosotros o para mí esto es importante en virtud de que, pues al final, ¿qué es lo que estamos respirando? O sea, ¿qué es lo que estamos respirando todos los días? ¿No? Entonces, yo creo que es un tema, el tema del gas es, como bien lo dice, es un aliado, como bien lo dijo José, pero creo que hace falta muchísimo trabajo todavía. Sí, y a pesar de que, como lo comentamos al inicio de la charla, el gas natural permite que se mueva el mundo en la actualidad. Ya está el caso de los europeos. Entonces, yo creo que ahorita en muchos de los seminarios que hemos escrito en las últimas semanas, como que hemos tenido mucha relevancia en el tema de que el gas es de mucha importancia para, para continuar con la transición. Y pues esto me lleva a pensar también que, como lo comentabas, ¿no? Creo que empresas ya están encaminando a otra visión, ¿no? Ya están moviéndose a la parte de la transición porque no se quieren quedar atrás, ¿no? O sea, las empresas no pueden quedarse atrás en los temas de la transición, ¿no? Entonces, y en un mundo globalizado como el que estamos actualmente, yo creo que ningún país le beneficia quedarse atrás y quedarse en temas de hidrocarburos, ¿no? O sea, que cerrarse a los temas de hidrocarburos. Pasa como el caso de Costa Rica, ¿no? Un país que no es rico en hidrocarburos y a partir de el cambio de a su matriz energética, pues su energía es a través de energías renovables. Los daneses igual,
su matriz energética está ya encaminada a las energías renovables. Los noruegos, pues ves que dijeron que ya no, pero aún así siguen sacando gas porque pues saben que el dinero allí está, ¿no? A lo mejor ellos no lo usan, pero saben que es importante en el negocio. Yo creo que México también, ¿no? Pues a lo mejor decir, no, 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 no termines con las refinerías y úsalas para que probablemente le vendas combustible a países que están en Sudamérica que a lo mejor su transición va más lenta, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas áreas de oportunidad y quiero también rescatar como este tema con la parte de las políticas públicas, ¿no? Que a lo mejor es muy complicado como tratar de recortar de lleno como el CO2, ¿no? O las emisiones, porque al final, pues los recursos allí están y hay que utilizarlos. Los chinos, por ejemplo, decían, ya no vamos a usar carbón, vamos a dejar de usar carbón, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando viene Europa, ¡puf! Y empieza a volver a requerir gas, pues los precios se empiezan a incrementar, ¿no? ¿Y qué le queda a los chinos? Pues nosotros no podemos seguir comprando gas tan caro, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a volver a abrir carbón otra vez, porque es lo más barato que hay, ¿no? Y ante la situación del COVID, pues no da para más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está lo complicado de la transición, ¿no? Que a veces la transición se enfrenta como a estos cambios radicales que pasan en el mundo, la pandemia, después viene la fricción entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, ¿y qué pasa? Los precios del petróleo se van, ¿no? Suben. Y otra vez, ¿no? La transición se enfrenta a otro problema, los combustibles más caros y no tenemos otra alternativa de generar energía, ¿no? A lo mejor si tuviéramos sistemas, no sé, capacidad renovable más grande, probablemente empecemos a meternos a los autos eléctricos y no tendríamos que preocuparnos de que el precio del petróleo suba, Exacto. porque pues al final pues que suba, ¿no? Yo me voy a conectar, tengo ahí mis aerogeneradores, tengo mi panel solar, me conecto y así el precio del petróleo puede llegar a los $120 si quiere, no me preocupa, ¿no? Entonces, yo creo que estos eventos, como lo recapitulamos, yo creo que es la transición energética, creo que es muy importante y se está viendo que de verdad requiere como de que se muevan las naciones, más allá de los tratados que dicen, sí, lo vamos a alcanzar, no, se requieren como acciones, se requieren como, no es como la tarea, híjole, lo voy a hacer después, ¿no? Y no solo es la cuestión de México, o sea, no solamente es que los mexicanos somos así, no, también a los europeos les está pasando, no se han movido rápido, y también ellos están haciendo su revoltijo en sus políticas públicas. Por ejemplo, Alemania cierra centrales nucleares, mientras los polacos y los franceses dicen, no, eso es el futuro, eso es la energía, ¿no? Y pues cada quien va a acoplarse a su matriz energética. Y los alemanes dicen, no, pues ¿qué crees que nosotros sí queremos gas natural? Nosotros sí, venga, el Nord Stream 2, vamos a conectarnos, ¿no? Entonces, muchos sí están acudiendo al gas natural como esta parte de la transición y otros definitivamente ya quieren entrarle a otras tecnologías porque no quieren volver a cometer como estos mismos errores de volver a caer en los incrementos de los precios o que los usuarios al final no se les esté garantizando este, precios accesibles, ¿no? Y creo que algo que muy importante es el hecho de que, o muchos de los problemas que mencionas, es que el negocio o los mercados pareciera que no están preparados para la transición, ¿no? Justamente dices, oye, ya vamos a ayudar al medio ambiente, pero incrementan los precios de los combustibles, ¿no? Entonces, yo creo que desde mi punto de vista radica en que el negocio, todos tendríamos que saber que el negocio no tendría por qué estar peleado con el medio ambiente ni con la transición, sino que tenemos que ponernos creativos para encontrar una solución que sea tanto un negocio, pero que también se salvaguarde el medio ambiente. Y creo que desde mi punto de vista, con la reforma que existió, sí se cubría, ¿no? Porque por cada certificado, por cada cel, te daban, por cada mega que tú producieras, te daban un certificado de energía limpia y los suministradores tenían la obligación de adquirir un porcentaje de esos, un porcentaje justamente mencionando que la energía que, que se compraba provenía de energías limpias, ¿no? Entonces,
como que pareciera que a veces este gobierno, y no solo este gobierno, sino como el mundo, como que pareciera que no ven tan compatible el negocio con la situación de la transición energética. Y yo creo que ahí está el quiz, desde mi punto de vista. Encontrar ese match entre el negocio y las energías renovables y la transición. Porque al final, ¿qué es lo que va a pasar? Si estamos en pro del medio ambiente, pero no es negocio, o no tenemos suficiente energía para, por ejemplo, no sé, un invierno helado en Polonia o un invierno helado en Alemania, pues les va a valer 2 cacahuates la transición energética. Ellos lo que van a querer va a ser dormir calientitos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el quiz. Incluso también la innovación tecnológica, como las baterías de almacenamiento, pues todavía sigue siendo un tema que creo que también podría ser un elemento que ayude en la transición, el almacenar la electricidad, pero todavía no es una situación viable, ¿no? Igual los automóviles eléctricos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, existen los híbridos que aparentemente bueno, son más amigables con el medio ambiente, no utilizan tanta gasolina y demás, pero y bueno, tienen varios privilegios o incentivos como el no pago de refrendo y demás, pero pues todavía no son tan accesibles al común denominador, ¿no? Entonces, creo que cuando sean accesibles, como bien lo dices, igual no nos importaría tanto en cuánto está el precio de la gasolina. A lo mejor del diésel todavía sí, un buen rato, pero el precio de la gasolina, pues no nos importaría porque, bueno, hay electrolineras, te conectas y ya, ¿no? Pero ahí el tema también está el de la innovación, por eso es importante el sector privado, que produzca esos bienes y servicios necesarios para llevar a cabo esta transición. Y creo que justamente por eso es que en esta iniciativa de ley de constitución se menciona que el litio, ¿no? Es importante porque es un elemento tecnológico, un recurso natural para la tecnología, ¿no? Entonces, creo que en síntesis, yo lo vería así, que no hay una compatibilidad todavía entre el negocio, los mercados con la transición y por eso ese es otro problema. O sea, si quisiéramos verlo, José, desde un punto de vista, o sea, y nos pusiéramos a hacer un resumen de cuántos problemas hemos detectado al respecto, ¿no? Para llevar a cabo la transición, ¿no? Sacaríamos una lista bien grande. Yo creo que la palabra que estamos buscando cuando mencionas el equilibrio entre lo económico y lo energético viene la sustentabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Es el objetivo, brindarnos servicios a través de insumos sin dañar el medio ambiente en equilibrio con la economía, ¿no? Y ahorita que mencionas esto, voy a aprovechar para leerte otra pregunta que creo que esta Sí. va para ti. La pregunta dice, la reforma del presidente borra la palabra sustentabilidad del artículo 25 constitucional. ¿Qué impacto jurídico, económico y social tiene esto? Pues fíjate que qué buena, es la primera vez que me hacen esa pregunta en un foro y qué bueno que me la contestas. Pues justamente en atención a lo que dice José, es que no le importa el negocio con el medio ambiente, ¿no? Al final de cuentas, la visión que tiene el presidente, como que le tiene pavor en los negocios, le tiene como pavor a los empresarios, al dinero, aparentemente, ¿no? Porque ya salieron algunas cosas de su familia, que no voy a entrar en detalles, pero el efecto es que aparentemente, o la intención constitucional, es que no haya esta sincronía entre lo económico y lo energético, y dándole prioridad a la política que designa el Estado, ¿no? Pero yo creo que es erróneo, porque al final de cuentas el Estado sí tiene la obligación de promover estas tecnologías y que el sector privado y social, pero algo que también es muy importante son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ahí también habla del concepto que acaba de hablar José, de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, pues también sería en contra de que son parámetros, son acciones que nos ayudarían a, ¿no? De tal manera que, si bien en una ley secundaria puede existir esa palabra, pero la situación constitucional es que al ser la Carta Magna, pues no es que si hay algún litigio y argumentaran la sustentabilidad, pues no sería tan fuerte el, el argumento en virtud de que ya no está en la Carta Magna.
¿no? Entonces, sí tendría efectos jurídicos principalmente en litigios, ¿no? Es desde mi punto de vista, porque al final es a través del juicio de amparo donde se analiza la constitucionalidad, ¿no? Y también el tema de los derechos humanos también se analizan ahí. De tal manera que, desde mi punto de vista, sí tiene un impacto, y también un impacto todavía más, desde mi punto, también con el derecho al medio ambiente, ¿no? Así, insisto, no tendría por qué estar peleado el hacer un negocio con el medio ambiente. Al contrario, es decir, hay, hay que ponernos objetivos, hay que decir, vamos a ganar dinero salvando el medio ambiente, pero pareciera que no, ¿sabes? O sea, como que estamos peleados con ellos. Aparte, yo siento, no sé cómo tú veas, José, que estos órganos reguladores, pues, o sea, y creo que como cualquier órgano regulador, o sea, los árbitros del juego, pues a veces no son tan fuertes, ¿no? O son instituciones muy jóvenes. Entonces te llega una empresota, ¿no? Como tipo Shell, tipo Total, que tienen toda la experiencia, tienen todos los contactos del mundo, los millones y millones de dólares, pues como operador, más bien como árbitro, pues evidentemente, pues sí te asustas. Yo, así como, vamos a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Es como llega el Real Madrid y va a jugar con el Barcelona, pero el árbitro, pues apenas está aprendiendo, ¿no? Apenas egresó de la escuela de árbitros, ¿no? Y ese es su primer partido, complicado. Entonces, yo creo que para regular bien los mercados tenemos que tener un árbitro fuertísimo. O sea, que realmente esté convencido y que tenga, pues donde el Estado de Derecho sí prevalezca, no prevalezcan los poderes fácticos, porque esa también es la otra. O sea, eso también es importante mencionar, ¿no? Que cada situación tiene una situación positiva y otra negativa. Yo he hablado positivo del sector privado, pero evidentemente hay cosas negativas. Sí, creo que hay que pensarle, ¿no? Porque pues ahora sí el poder no solamente, el poder a veces se queda ahí, ¿no? Entonces, mi papá tiene una frase que siempre la hace presente en las pláticas, que solamente hay justicia para el que tiene, ¿no? No, Pero bueno, pero ese es otro, ese es otro tema. Y no está regresando a tan la... lejos de la realidad, ¿eh? No, sí, lo sé. Entonces, mi papá que a veces con pocas palabras dice mucho. Otra de las preguntas que ponen aquí en el chat dice que pueden comentar acerca de la introducción del hidrógeno verde en la matriz energética del país. Yo creo que esta es buena. Quisiera como aprovechar para comentar esta. Yo creo que el hidrógeno verde es el futuro, es la nueva oportunidad de un combustible limpio que se puede obtener a partir de energías renovables. Este, Actualmente en México no existe un marco legal o no existe como la sustentabilidad jurídica que permita como la promoción de las políticas públicas en el hidrógeno verde. Pero creo que es una tarea de los actuales administradores, bueno, del gobierno y de los futuros gobiernos, porque el hidrógeno verde probablemente va a sustituir al gas desde mi perspectiva en el agente de transición energética, ¿no? Tal vez, más que sustituir, apoyar o reforzar a la transición a energéticos, amigables con el medio ambiente. Como ustedes saben, bueno, como la mayoría sabe, el hidrógeno verde, pues, el hidrógeno verde se obtiene a partir de la electrólisis del agua. Para ello, pues, se requiere energía renovable, pues, para que sea limpio, ¿no? Entonces, yo creo que primero que nada tenemos que reforzar como las políticas de las energías renovables para ahora sí poder meternos de lleno en las políticas del hidrógeno verde, ¿no? Porque es el combustible del futuro, ¿no? Probablemente ahorita no se hable mucho, probablemente no esté muy de moda, pero yo creo que el hidrógeno va a ser como la alternativa, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en la industria de la refinación, en la petroquímica, se utiliza el hidrógeno gris que viene a partir de los hidrocarburos. Sin embargo, pues sigue liberando CO2. Todo a partir del gas natural también se puede obtener el negro del carbón, y el azul que pues es como la captura de CO2, ¿no?
Pero yo creo que para que funcione bien, yo creo que el hidrógeno verde es como uno de los componentes principales y que debe tomarse en cuenta en la matriz energética, ¿no? Que tal vez no está duro, pero yo creo que sí debe ser como una prioridad para el Estado y sobre todo para la atracción de inversiones y sobre todo que ver y evaluar qué tanto va a beneficiar el hidrógeno verde, sobre todo a la sociedad, ¿no? Y al mundo, por así decirlo. Fíjate que ahorita que hablas de eso, y no solo del hidrógeno verde, porque creo que ya hay como un movimiento importante de como que están tratando de impulsarlo con cámaras, ya hay una asociación mexicana de hidrógeno verde y demás, o sea, ya hay como un esfuerzo importante. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en un despacho en el cual yo trabajé, vi el tema de la energía de generar electricidad a través del bagazo de caña de azúcar. Y aquí el problema que nos enfrentábamos en ese momento, pues es que no había una regulación al respecto, ¿no? Y si ustedes vieran las industrias del bagazo de la caña de azúcar, Jesús, ¿cuánto contaminan? ¿No? Muchísimo. Son viejísimas las fábricas, todo es súper viejo, 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 ¿no? Entonces, yo creo que no solo habría que, por eso yo creo que es importante la innovación y la creatividad, ¿no? Sino no solo el hidrógeno, sino ver qué otras fuentes de energías a las que ya conocemos que son limpias pueden ser rentables, amigables y negocio, ¿no? O sea, el tener esas características, esas tres características, ¿no? Que sea negocio, que sea rentable, que sea amigable con el medio ambiente, porque al final, para eso pues están los científicos, están los académicos, ¿no? Otras ramas del conocimiento que no hay que descartar, ¿no? Que son parte también de la transición. Yo nada más tengo una visión jurídica, pero creo que es muy importante tener dentro de la transición hay una multidisciplinariedad, ¿no? O sea, muchas ciencias están inmiscuidas aquí, ¿no? Entonces, desde un desarrollador de negocios, un biólogo, un ingeniero en electricidad o energías renovables, son importantes, ¿no? Porque al final sí van a coadyuvar, por eso es importante las investigaciones. Entonces, yo creo que justamente el Estado tiene que invertir en eso. Ahí es donde realmente se debiese ocupar la lana, ¿no? En desarrollar nuevas tecnologías, nuevas fuentes de energía, ¿no? Y el hidrógeno es algo que está sonando ahorita, pues más o menos, ¿no? Va empezando, creo yo. Sí, aquí también nos comentan los usuarios de alguien que están viéndonos que el impacto más grande del hidrógeno verde sería la movilidad, las celdas de combustible y la combustión interna para complementar este tema que creo que por ahí se podría empezar. A lo mejor no, el hidrógeno verde probablemente no sustituya a grandes cosas aún, ¿no? O a grandes capacidades, pero sí empezar por ahí. Y otra pregunta antes de ir cerrando. Este, Diego, ¿qué me puedes decir? ¿Qué se requiere para que México impulse la transición energética? Mm, qué, qué interesante pregunta. Pues primero yo creo que desde mi punto de vista la transición tiene que ir acompañada de un marco constitucional y de leyes secundarias en pro de la transición. Y evidentemente la iniciativa de reforma que se está proponiendo y que se está discutiendo en este Parlamento abierto, desde mi punto de vista no cumple, porque a pesar de que en el texto constitucional se establece que la transición va a estar a cargo de la CFE y que es importante para el desarrollo tecnológico, el medio ambiente y bla, 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 está quitando actores importantísimos como el sector privado y el sector social. Esa es una, o sea, un marco legal fuerte. Dos, que los sectores o todos los tres sectores de la población público, social y la sociedad público, privado y social están involucrados. Tres, promoción y conciencia de cada una de las personas que utilizamos los combustibles. Tener conciencia de que no solo es obligación del Estado ni de las empresas privadas, sino que nosotros también, como consumidores de energía, tenemos la obligación de salvaguardar y de cuidar este planeta, ¿no? Y por eso creo que es importante la promoción, la capacitación y la divulgación. Y creo que este tipo de foros sirve para esto, para que la gente que no es su día a día el tema energético, conozca
con mayor profundidad cuáles son los impactos que puede tener a corto, a mediano y a largo plazo. Otra situación, pues son políticas públicas, pero no solo políticas públicas buenas, sino que realmente se ejecuten, se lleven a cabo, y que una vez que se lleven a cabo hay un monitoreo de, ¿no? Entonces, para eso yo creo que necesitamos organismos u órganos muy fuertes. Ahorita, por ejemplo, José hablaba de los órganos constitucionales autónomos, o los organismos constitucionales autónomos, que el espíritu de ellos, pues es un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Justamente al hiperpresidencialismo, bueno, que más que ahorita tenemos, ¿no? Se notan. Entonces, Sutil. para eso sirve, ¿no? Para tener este sistema de pesos y contrapesos, para bien o para mal. Todas las autoridades del sector energético son parte de los organismos constitucionales autónomos. Igual, ¿y por qué no promover una iniciativa para que uno de estos órganos reguladores coordinados tengan otra naturaleza jurídica y el que ejecutivo no tenga tanto poder? O sea, creo que se pueden hacer muchas cosas, pero desde mi punto de vista, esas serían las tres principales. De acuerdo. Pues, jurídicamente hablando, porque sí. evidentemente otras ciencias no las conozco tanto como ustedes, seguro. Bueno, Diego, para ir cerrando, no sé si quieras concluir con un comentario, con un tema, no sé, Claro, sobre la pues, transición. Venga. primero, muchísimas gracias por invitarme. Fue un gusto haber estado hoy contigo, José, hablando de este tema. Y yo creo que a mí me gustaría concluir diciendo que informémonos, conozcamos los datos duros de las centrales que existen, ¿no? Y acudamos a las estadísticas que tiene el Estado también, como la que les digo de Planeas de CONACYT, que nos va a permitir hacernos un criterio propio. Lo que José y yo aquí, su servidor, emitimos es un punto de vista, pero yo creo que es muy importante ser críticos y de hacerse una conciencia informada, ¿no? De tal manera que la transición energética también depende, yo creo que muchísimo de la sociedad civil. Perfecto, Diego. Pues bueno, yo para ir cerrando, yo creo que lo que podría decir es que actualmente, pues, el sector energético mexicano, a pesar de todo, sigue contribuyendo emisiones de gas de efecto invernadero, y principalmente, pues, el sector refinación y el gas natural, donde más se generan. Y pues no, efectivamente, México no va a alcanzar las metas de generación limpia para el 2024, como está estipulado. Se redujeron las metas y sobre todo la instalación de capacidad para energías renovables, ¿no? Pero esto a qué va, ¿no? A que yo creo que el Estado y la sociedad civil tienen que impulsar, orientar la política energética hacia la competencia y la sustentabilidad ambiental, primero que nada, y sobre todo permitir el desarrollo de nuevos proyectos de fuentes renovables, ¿no? Como es eh, proyectos fotovoltaicos, la generación distribuida, que puede ser un medio importante para fortalecer estos temas de manera micro hacia la transición energética de las comunidades más alejadas, que creo que es muy importante, que hay que reconocer que Totalmente. esos lugares están muy alejados y que necesitan como de que la transición energética llegue a ellos, no solo a las ciudades, ¿no? También tenemos que garantizar que los mercados sean congruentes con los objetivos, lo que ya comentabas, ¿no? Para la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, no solo el CO2, tenemos el SO2, tenemos el propio metano, que también es uno de los contaminantes más fuertes que se generan por la explotación de los hidrocarburos, y sobre todo contar con una matriz energética diversificada que nos permita como estar preparados ante una contingencia. Una contingente exógena, ¿no? Más allá de hablar de estos temas de soberanía energética, hay que enfocarnos a la capacidad del país para que tengan los energéticos suficientes para poder garantizar el acceso a la energía a todos, ¿no? A lo mejor con políticas de almacenamiento de hidrocarburos, electricidad, instaurar otro tipo de capacidad que permita que si no podemos adquirir energía de un lado, estén pues las reservas de otro, ¿no? Entonces, yo considero que el sector social y sobre todo la sociedad también debe empoderarse en conocer que la transición energética no es un tema político,
que no es un tema no es un tanto económico ni económico, ni el objetivo principal es la reducción del CO2. Sí es importante la reducción de los gases de efecto invernadero, pero ¿por qué? Porque eso nos va a permitir garantizar por ejemplo, especialmente los mexicanos o el mundo entero tenga como la tenga la oportunidad de acceder a energía libre, asequible, sobre todo derecho a la salud, que la transición energética trae educación también, trae empoderamiento, trae generación de empleos, trae inversiones. Entonces yo creo que la transición energética va más allá, ¿no? O sea, yo creo que permite que todos podamos como contar con una mejor calidad de vida, que es la palabra que estaba yo buscando. Y pues, si no tienes algún comentario más, Diego, pues, nos estaríamos despidiendo de las personas que nos están viendo por Twitch o por Facebook. Les recomendamos que nos sigan por nuestras redes sociales y pues que cada 8 días tenemos temas importantes que compartir con ustedes. Diego. Pues muchísimas gracias. Mis redes sociales, estoy como Diego Esponda en Twitter, estoy como Diego Esponda Betancourt en Facebook, y el despacho está como Esponda Betancourt, y mi website es www.evelo.com.mx, ahí también estoy. Y muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que sí estuvo, como dirían por ahí, muy sabrosa la plática. Sí, pues Diego, este espacio es para ti. Por cualquier Muchas cosa, sabes gracias. que Ombudsman Energía está aquí, el espacio está abierto. Si alguien de los que nos están viendo allá afuera también quiere incluirse aquí en las charlas, son bienvenidos. Este espacio es de todos y para todos, es para la sociedad y para tener como una comunidad como más informada en respecto al sector. Y pues les agradezco mucho a todos los que nos observan y pues una vez más, pues aquí nos estaremos viendo pronto. Cuídense mucho y buenas noches. Gracias. Hasta luego.